Hundreds of thousands of Americans travel to the forbidden country of Cuba every single year. One way to go about doing so is to book a flight through Mexico. Hola, ¿cómo estás? From Mexico, book a flight directly into the city of Havana. Despite popular belief, for Americans, it is in fact legal to travel to communist Cuba, but it is illegal to spend money here. As of January 16th, the U.S. State Department allows anyone to travel here, but you must fall into certain categories like being a journalist or traveling for other educational purposes. Thank you so much. Thank you. Gracias. Now that we've got all the paperwork out of the way, ven conmigo a la ciudad. Cuba. Where does one even begin? The energetic salsa dancing, the flavorful rice and beans with lobster, the classic American dream cars evocative of the fabulous 50s driving about in the foreground of this tropical architectural treasure, or maybe the infectious joy that embodies a persona of seemingly everyone here. I'm not sure there is one single perspective that can completely and accurately describe Cuba, so hopefully somebody out there has the answers. Muchos cambios ahora en este país, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es la futura para sus niños aquí? Es bueno, posible en 15 años o 10 años. Es diferente de hoy. Posible. Para más adelante. Sí, para más adelante. Te voy a decir una cosa y yo no sé cómo tú lo veas. La realidad de que la verdadera realidad, sí, es la que nunca este gobierno dice, ni se la dice a ustedes ni a nadie le quiere tapar. Sí. Mientras este sistema no cambie, va a seguir siendo una estafa y un robo como ha sido hasta ahora. ¿Me escuchaste? Sí. Si tú bien ves mi país, este que vivo yo, que me da pena decir mi país, a lo mejor tú amas el tuyo, yo amo el mío. Pero mientras yo tenga unos presidentes como los que tengo ahí, echándole mentira al mundo, vas a ver todo esto desastroso que tú estás viendo aquí. En Cuba parece que hay guerra. ¿Qué guerra? Todo desbaratado, todo destruido. El bloqueo. This quarantine will be extended if needed to other types of cargo and carriers. We are not at this time, however, denying the necessities of life, as the Soviets attempted to do in their Berlin blockade of 1948. ¿Qué es lo que ellos dicen al mundo entero? No tiene que ver nada con la destrucción que hay en este país. No tiene. No tiene. Nada que ver con el bloqueo. Nuestro país recibe millones de dólares mensualmente. ¿Qué lo hace el régimen? No sé si lo gasta en armas, no sé si se los roban. Verdaderamente no puedo decirte, mientras en este país existan los Castro en el poder, esto va a ser un desastroso. Ningún presidente, tú crees que tú mandando, una empresa, 50 y pico de años sin tener un relevo, eso pueda funcionar? Mentira, no puede funcionar. Va a ser siempre un robo. Well, that was incredibly encouraging, now wasn't it? I tried to make sense of his anger, his distrust for his government, and passion to see it change. It all comes down to this. The powers that be in Cuba still don't allow the people of their country to engage in political elections through the democratic process of voting. So essentially, the voice of the Cubanos still has little to no volume in the political arena. And not to mention, Cuba has the most restrictive press censorship in the Western Hemisphere. A common saying in Cuba is, somebody is always watching. So the paranoia of being arrested for simply speaking your mind is all too common amongst the young and old alike. So one can only imagine the frustration of having to endure decades of a failed policy, which was selectively implemented during the Cold War. We're talking way back in the early 1960s, when our parents were watching commercials like these. So buy our cornflakes, you country corn. If you were the best tasting pickle, wouldn't you be? Cuba is divided between those who support the revolution and those who, well, clearly don't. But regardless of what side of the political spectrum Cubans fall on, there is a shared intimacy between me, the photographer, and them, my subject. Nosotros somos de nacimiento en Balsa, nacimos en Madrid. Pose for the photo, 1, 2.
something unusually touching about the people of this forbidden island, and their expressions speak volumes in photograph. No words need to be spoken, so I listen. Qué rico. ¡Qué rico! Qué rico. Rico no, qué rico. Je t'adore. Yo, ¿Cómo te llamas? Anay, ¿A dónde vas? a un mandado ahí cerca. ¿No tienes un tiempo para mí? Sí, porque es el cumpleaños de mi abuela. Imagínate, en Obispo. En ¿Al Obispo? hay una. Pero es abierto hoy. No sé. No sé, en esta noche, o si, en esta hora, en el domingo. En este momento no sé. Ve hasta allá a ver y a lo mejor está abierto. I think I love you. ¿Ah? I think I love you. ¿Quién? ¿Tú? Es posible, te amo. Ah. ¿Cómo tú me vas a ver si tú no me conoces? Yo necesito un número. Mi número. Sí, yo quiero su número. ¿Pero para qué? Ah. Porque yo quiero hablar con tú posible en otro día. Posible tú mírame su ciudad y su favorito restaurante. Es posible, ¿no? Es no posible. ¿Tú tienes una lápiz? Vamos, yo voy a estar ahí. Tienda de su abuela. Yo espero aquí. Este es para su cumpleaños. ¿Para? Por su cumpleaños. Para mi abuela. Ah, para su abuela. Que es su cumpleaños hoy. Dame uno. ¿Qué es este? ¿Es cake? Cake? Sí. Bueno. A lot of cakes down there. ¿Ah? Ahí dan clases de salsa hoy domingo. Yo quiero tú aprenderme. Es posible, tú eres una maestra. Enseñarte a ti. Yo como maestra, yo no sé. Ah. Want to enjoy more travel videos? Click here to watch a video of your choice. Cuba, Thailand, or Ecuador. Thanks for subscribing. Now back to the show.